Hola, soy la doctora Marcela Weisman. Vamos a hacer una presentación acerca del uso problemático de los tóxicos. Trabajo en FLENI, en el departamento de psiquiatría. Yo soy la doctora Silvia Vázquez, soy la jefa del departamento de diagnóstico por imágenes de FLENI y esta charla va a tocar el tema del impacto del consumo de algunos psicofármacos o sustancias psicoactivas en el cerebro. Bueno, gracias por la invitación y vamos a empezar a hablar un poquito de este tema. Desde ya que mi mirada tiene que ver con la salud, ¿sí? Porque esto es una enfermedad, más allá que tengan por momentos el polo relacionado con lo político o lo judicial o lo social, ¿sí? No tenemos que perder de vista que en principio es una enfermedad, ¿sí? Esto ya la OMS en 1957 hablaba de esto, por lo tanto tiene una base biológica, tiene signos, tiene síntomas y tiene un abordaje inicialmente médico, que no significa exclusivamente, o sea, sí interdisciplinario, pero que obviamente tenemos que evaluar esta enfermedad. ¿Por qué? Modifica muchas partes del cuerpo humano, ¿sí? Ahí es donde produce todos los cambios. El que hoy vamos a orientarnos es básicamente en el cerebro se comunica, ¿sí? A través de una neurona hacia otra neurona, y este detalle que es la comunicación de información es lo que van a alterar todos los tóxicos de distinta manera. Los pacientes que van a consultar por esta problemática, depende la oferta que en ese momento haya en esa ciudad, qué tipo de tóxicos es el que va a consumir y por lo tanto cuál va a llegar a la consulta. De acuerdo al país, ¿sí? Por ejemplo, hay países en donde predomina mucho más el consumo de opiáceos, ¿sí? Que en este país es un poquito menos. En otros países se consulta más por marihuana o por cocaína, pero depende mucho de la oferta. Todavía lo que es la heroína en este país no hay, no significa que en el momento en donde el tráfico llegue hacia aquí tengamos pacientes con esta problemática. El 10% de la población tiene problemas debido al uso de sustancias, o sea, pese a que por momentos parece una enfermedad o muy frecuente o muy común, o todos lo hacen, etcétera, por suerte no es tan así, ¿sí? Y el uso problemático está relacionado con aproximadamente el 10%. Esto es un informe último, ¿sí? De un ente que trabaja mucho en adicciones, en donde tomaron varios hospitales, un hospital mejor dicho por cada provincia del país, y se fijaron cuando llegan a la guardia los pacientes por qué consultan. Fíjense que la gran mayoría, pese a que esto es una encuesta al paciente y al médico, o sea que no sabemos fehacientemente qué consumieron, pero sí la gran mayoría, el alcohol está presente, en segundo lugar está la marihuana, los ansiolíticos y la cocaína y la pasta base. ¿Cuál es el porcentaje en donde estos tóxicos, o sea, cuando el paciente llega a la consulta, por ejemplo, por un accidente de tránsito, el 39% de esos accidentes hay algún tóxico que intervino en ese episodio? El 20% está relacionado con situaciones de violencia y hay motivos relacionados a sobredosis. Este es un concepto bastante complejo porque no hay dosis de algo que es tóxico, o sea que cualquier dosis es tóxica. Y esto a veces confunde el pensar que si yo consumo determinada cantidad de un tóxico, bueno, me protejo, no me va a pasar tal cosa, y esto no es así. Bien, esta es la clasificación de todos los tóxicos. Hoy lo que vamos a hablar es de la marihuana. Recordemos que es un alucinógeno, eso significa que trae francamente trastornos en la percepción, ¿sí? Del tiempo, del espacio, alteraciones en el pensamiento, aparte de otras cosas que vamos a ver. Y dentro de los estimulantes tenemos a la cocaína. Bien, ¿cuál de estas es peor? ¿Sí? A veces si un papá está pensando este tema, bueno, que consuma alcohol, o mejor que consuma marihuana, o mejor que consuma cocaína. En realidad todos, fíjense, entre la dependencia y el daño físico, todos están bastante cercanos, ¿sí? Cuál genera más adicción o cuál genera más trastornos físicos, pero todos están muy cercanos, ¿sí? En impacto para cada persona. Y más si vamos a sumar tóxicos, como es lo que vemos en general hoy, ¿no? En donde consumen tabaco, más alcohol, más marihuana o más cocaína y más pastillas. Otro de los puntos que me pareció interesante también recordar es que cuando hablamos a veces o de marihuana o de cocaína, en realidad esa es una parte de la toxicidad del tóxico, porque aparte tienen otros componentes que son utilizados como
adulterantes, por ejemplo, para darle el sabor característico, etc. Entonces vamos a encontrarnos que cada producto, cuando hablamos de marihuana, en realidad tiene otros componentes. No significa que los otros sean el problema en sí es el tóxico, pero los otros componentes sí van a dar a veces síntomas que no necesariamente se relacionan con el tóxico. Por ejemplo, un temblor, y que uno busca ver qué enfermedad tiene el paciente, y en realidad al ser un usuario, ¿sí?, puede relacionarse o no con el consumo. Bien, ¿cómo llega un paciente a generar una adicción? En general es un proceso, ¿sí? Nadie que pone en contacto a su cerebro con un tóxico, ¿sí?, por una única vez, ¿sí?, se genera una adicción. Es un proceso que depende mucho de la vulnerabilidad de esa persona y de ese cerebro en el contacto con el tóxico. Toda la primera etapa es experimentación, que a veces se utiliza el término de recreacional, pero me parece que es como bastante difícil hablar de recreación con un tóxico, ¿no? Entonces es una etapa en donde la primera parte es minimizar el impacto o validar el acto de consumir, y eso ya habilita a la persona al acceso del tóxico. Entonces, toda esa primera parte de experimentación empiezan los primeros cambios en las distintas partes del cuerpo, acá vamos a hablar en el cerebro, ¿no? Y eso, de una manera, digamos, repetida en frecuencia o en intensidad, va a generar un cambio en el cerebro en donde en algún momento de esa historia de consumo, pese a que el paciente quiere evitar consumir, no puede, ¿sí? A veces no lo perciben porque en realidad creen que nunca intentaron dejar. Entonces cuando se plantea la necesidad de dejar es cuando se dan cuenta. Esto con el tabaco, la gran mayoría de los usuarios rápidamente se dan cuenta que apenas lo probaron y continuaron el consumo, no pueden parar, ¿no? Entonces en el tabaco eso pareciera que no tiene discusión. En los otros tóxicos, a veces si el consumo es una vez cada 15 días, pareciera que es menos grave si el consumo es todos los días, pero en realidad es lo mismo, porque el impacto es en el cerebro, ¿no? Y ese es el problema. ¿Qué posibilidad tiene cada persona que prueba un tóxico en generar una adicción? En realidad no hay manera de predecir. Sí sabemos que hay sustancias que tienen mayor potencial para generar dependencia. Fíjense, arriba de todo está el tabaco, ¿sí? Luego la cocaína, o sea, el 17% de las personas que prueban cocaína pueden generar dependencia. El punto es que yo no sé, ¿sí?, de qué lado voy a estar. Por eso es que el concepto general de prevención es no consumir, ¿sí?, y tomar en consideración, así como aprendimos en algún momento que la lavandina es un tóxico y a nadie se le ocurre probar, ¿no?, a ver si es, no es o qué genera. Eso lo aprendimos de chiquitos y la gran mayoría, ¿sí?, lo utiliza, digamos, para lo que hay que utilizar. Con estos conceptos hoy como más ampliados socialmente en cuanto a la minimización del impacto, a veces permite, ¿sí?, la aparición de un usuario, cuando en realidad si lo consideramos un tóxico y no lo tocamos, no hay enfermedad. Entonces, ¿de qué manera se genera la adicción? ¿Y qué es eso? ¿Sí? La adicción es la necesidad de realizar una conducta que en algún momento produce bienestar, ¿sí?, por eso es que se repite, produce placer, por momentos puede producir euforia o alivio de la tensión. Pero el problema, ¿sí?, es que empiezan a aparecer consecuencias a mediano o largo plazo y sin embargo la persona sigue repitiendo el acto, ¿no? Que eso para alguien que nunca consumió un tóxico es difícil de pensar. Bueno, ¿cómo si le está haciendo mal, ¿sí?, repite el acto? Y hoy vamos a ver si entendemos por qué. Todos los tóxicos activos tocan el circuito de recompensa cerebral. Este es un circuito muy primario que tenemos, que está ligado en general al apetito, está ligado a la sed, está ligado a la reproducción, y ese circuito cerebral es lo que a todos nosotros nos hace repetir una conducta, ¿sí?, en este caso ligada a la alimentación, que es para sobrevivir, y a la ingesta de líquidos. Los tóxicos tocan ese circuito y por eso es que la persona siente primero el bienestar y por el otro lado la necesidad de repetir esa conducta. La diferencia es que no se agota, así como la sed. Yo puedo tomar un poco de agua y no siento más sed hasta el siguiente momento que vuelva a sentir sed, y eso se agota en el momento que tomo el líquido. Con los tóxicos no hay stop, ¿sí? Ese es uno de los puntos. Y el otro es que este circuito de recompensa relacionado a los tóxicos paralelo capta el circuito sano.
Entonces la persona puede dejar de tomar líquido, de comer, ¿sí? Pero no puede dejar el tóxico, o sea que la recompensa queda ligada al tóxico y cree ese cerebro que es necesario para vivir, ¿sí? Por eso es que son capaces hasta incluso, ¿sí?, de dejar a su hijo en el colegio, de no irlo a buscar, ¿sí? Y el circuito de supervivencia marca la necesidad de repetir el acto, ¿sí? Por eso es que es un circuito muy complejo para tocar y la idea es, ¿sí?, por eso nunca probar ningún tipo de tóxico. Bien. Acá hay una diferencia para entender por qué, cuando uno, por ejemplo, tiene el contexto de la alimentación o lo que puede tener que ver con los logros o el placer, eso me genera en el cerebro una liberación de un neurotransmisor que se llama dopamina, que es lo que me da saliencia en el momento en que yo tengo un acto que genera bienestar, o sea, que da placer. Por ejemplo, con la comida, esto es un número al azar, ¿sí?, se pueden generar 2, 3 dopaminas, que es lo que me hace sentir bien y repetir el acto. En cambio, con los tóxicos, lo que se produce es, en un minuto o en esa hora de consumo, la liberación excesiva de estas dopaminas que producen placer y bienestar. El problema es que la producen en una hora, o sea que las dopaminas que yo debería utilizar en una semana, las liberé en una hora. En una hora tengo muchísimas, pero el problema está en que a la hora subsiguiente no tengo ninguna. Y mi cerebro, ¿sí?, tiene que volver a producir, ¿sí?, nuevamente ese neurotransmisor, y ese es el problema por el cual el circuito se agota. Y la primera etapa del consumo, ¿sí?, es la luna de miel, en donde todavía uno no se va dando cuenta que va agotando este sistema, pero a medida que el tiempo, ¿sí?, va avanzando, el cerebro no puede seguir produciendo, ¿sí?, esas dopaminas, y aunque el paciente consuma, ya no se siente ni siquiera bien. Entonces empiezan a consumir para no sentirse mal. Y eso también después se agota y ni siquiera consumiendo logran no sentirse mal. Que esa es en general la etapa en la que llegan al consultorio, ¿no? Y lo ideal es que lleguen antes que eso ocurra. Entonces, en el consumo problemático aparecen esas intoxicaciones aisladas, que a veces, bueno, con el alcohol los vemos con los episodios de alcoholización, que les pueden traer a una guardia o pueden generar una situación en una reunión familiar. Luego, el deterioro progresivo en diversas áreas del funcionamiento, que se puede ver con dificultades académicas si es un adolescente, o ya bajo rendimiento laboral, o problemas sociales cuando aparece la irritabilidad, las ausencias repetidas al trabajo, etc. Y progresivamente a esto, que es lo que primero se ve, ¿sí?, aparece un poco más silente los problemas relacionados a la salud. O sea que en realidad la salud aparece después del problema. Primero es a nivel social, académico o laboral. Por eso es que hay que estar atento cuando una persona baja el rendimiento en su funcionamiento, pensar si hay algo que está interfiriendo con el funcionamiento normal de ese cerebro. Un poquito de la marihuana. La marihuana básicamente se produce, se extrae a través de una planta, de distintas maneras, ¿sí? La concentración del metabolito de la parte activa de esta planta, que es el tetrahidrocannabinol, es el problema. En general la concentración es muy variable, por eso es que en otras épocas las concentraciones eran menores, del 1 al 5, y hoy hay, cuando se analizan la concentración de este alcaloide, que es el tetrahidrocannabinol, que es el problema, ¿sí?, justamente es del 10 al 15%, por eso es que son concentraciones mucho más altas que traen al paciente al consultorio antes. En la intoxicación, lo más interesante es que lo que el paciente espera que vaya a ocurrir probablemente es lo que sientan, porque hay mucho ligado al deseo que uno, ¿sí?, quiere lograr con ese tóxico. Entonces, si yo con este tóxico quiero divertirme, o si con el tóxico quiero creer que voy a conectarme mejor con una persona, o si voy a poder tener más tolerancia en mi trabajo y aguantar más horas. Entonces, lo que uno espera, ¿sí?, del tóxico, en principio pareciera que lo da. Esto es falso y tiene que ver con las expectativas. Por otro lado, sí, en la intoxicación de marihuana hay alteraciones en la coordinación motora, hay ansiedad, hay cambios en esta percepción del tiempo y del espacio, y después hay cambios a nivel puntual que uno puede mirar en la salud, como puede ser los ojos rojos, los ojos vidriosos,
el aumento del apetito, la sequedad de la boca, que son todos parámetros que cuando uno los ve, sí tiene que sospechar que hay algún tipo de consumo. No es lo más grave las intoxicaciones, pese a que es lo más florido y lo que quizás llama la atención y hace que la familia se preocupe o que incluso vengan a la guardia, no es el problema. Lo más grave de los tóxicos es el efecto de acumulación. ¿Sí? La marihuana se deposita en tejido graso y aunque yo la consuma un día sábado, ¿sí? Sigue estando en el organismo en principio 10, 15 días después, ¿no? Entonces, aunque sea el sábado el consumo, si yo el lunes voy a querer estudiar o voy a querer prestar atención, va a tener un nivel de dificultad. Bien, algunas palabritas de la cocaína. ¿Sí? Esta es desde las hojas de cocaína, ¿sí? Todo lo que es el procesamiento para llegar sea la pasta base de cocaína, que sería el paco, o el clorhidrato de cocaína. En sí es lo mismo, a veces cuando queremos, volvemos con lo mismo, de diferenciar cuál es más, menos grave, desde ya que el paco tiene unos contaminantes mayores, tiene digamos, un requerimiento de consumo a la hora, inmediata, etcétera, tiene otros problemas, pero en sí todos son el mismo problema, que es la cocaína. Bien, la primera etapa del consumo y lo relacionado con la intoxicación tiene que ver con el llamado síndrome de Popeye, en donde los pacientes se sienten que pueden con todo, genera es el bienestar, la euforia, el nada me va a pasar, se minimiza los riesgos, ¿no? La sensación de placer, unido a otras cuestiones, por ejemplo, relacionadas a la taquicardia, o sea, el aumento de la frecuencia de mi corazón, que es lo que por momentos puede ocurrir y llegan a la guardia con alteraciones cardíacas o dolor en el pecho. Luego de esa primera etapa, si el paciente persiste en el consumo, esa primera etapa es la que yo les comentaba hace un ratito, que se llama de luna de miel, ¿no? Donde parece que es todo lindo y me siento bien. La siguiente etapa es donde se agotan ese neurotransmisor que les nombraba, que es la dopamina, y ya aunque consuma, el cerebro no produce, ¿sí?, sensación de bienestar, y sí produce lo que llamamos disforia o malestar, y se presenta ya en el paciente como oscilaciones anímicas, o sea, cambios en su estado anímico, enojos más frecuentes, irritabilidad, disminución de sus actividades diarias. Y a partir de ahí es donde van a seguir los conflictos si el paciente no suspende el consumo. Que eso es lo bueno, que es una enfermedad en donde si no consume no hay enfermedad. Bien, ¿cómo podemos prevenir y tratar? Hay varias medidas, ¿sí?, para reducir el consumo. Todo lo que esté relacionado con actividades de tiempo libre, con reducir el consumo de alcohol. En general, en el contexto del uso de alcohol es donde surge la posibilidad de utilizar otros tóxicos. Entonces, trabajando mucho, ¿sí?, tanto con las familias, con el paciente, la reducción, ¿sí?, del consumo de alcohol, prevenimos el uso de otros tóxicos o las situaciones en donde podrían incorporarse otros tóxicos. Desde ya que la reducción de la oferta va a bajar la posibilidad de que el paciente consuma, y la psicoeducación, o sea, hablar del tema, sobre todo si uno tiene un hijo adolescente o algún familiar en el inicio de lo que es la carrera adictiva. Cuando el paciente puede empezar a reconocer su problema o algún familiar puede empezar a pensar en esto, los tratamientos tienen varias etapas, también son un proceso, ¿sí? Primero es el diagnóstico y orientación, ver que verdaderamente haya un tóxico, que genere un problema, qué tipo de impacto tiene, o sea, el diagnóstico adecuado y la orientación, ¿sí?, en qué etapa del consumo está y qué podemos hacer. La siguiente etapa es la desintoxicación, ¿sí?, que es la retirada del tóxico, y la deshabituación, que es los cambios, no solo retirar el tóxico, sino todos los patrones o las secuelas relacionadas al consumo, ¿sí?, retirarlas y reinsertar al paciente nuevamente en la actividad en la cual probablemente dejó tiempo atrás, ¿sí?, si es que no terminó el secundario, que termine el colegio, si dejó la carrera universitaria, etc. Hay muchas opciones de tratamiento que se van a presentar siempre haciendo un buen diagnóstico, y ahí surgen las opciones de internación clínica. Por ejemplo, si hay alguna manifestación más cardíaca, ¿sí?, probablemente la primera internación sea clínica. Si el impacto se ve más en lo anímico,
en cuadros depresivos, probablemente se requiere internación psiquiátrica. Y luego tenemos tratamientos especializados en adicciones, como pueden ser las comunidades terapéuticas y los hospitales de día, que son centros que obviamente no son para todos los pacientes, sino para aquellos pacientes en donde en la carrera adictiva han perdido demasiadas cosas, como puede ser o su familia, o su trabajo, o su actividad académica. Entonces, no solamente tenemos el problema relacionado con los tóxicos, sino que no tiene, ¿sí?, ninguna actividad organizada y posible para que realice. Entonces, no solo retirar los tóxicos, sino también reinsertarlo en sus actividades. Bien, esto les quise traer ya terminando, ¿sí?, que es una de las posibilidades que se están trabajando con respecto a tratamiento, que es una vacuna. Hasta ahora, sí, no se ha podido lograr, ¿qué es lo que buscan, sí, o qué es lo que buscamos con esta vacuna? Es que en caso de que el paciente consuma el tóxico quede, digamos, retenido a nivel de sangre, a nivel vascular, y que no llegue al cerebro, ¿sí? Ese sería el objetivo por el cual generar una vacuna, para intentar disminuir el impacto del tóxico, en este caso es de la cocaína, en el cerebro, ¿sí? Eso es lo que se está intentando buscar. Hasta ahora no es posible. No creo que termine con todos los problemas relacionados a los tóxicos, pero sí probablemente sea una nueva herramienta en el futuro. Entonces, vemos que es una enfermedad compleja, crónica, que necesita un tratamiento sostenido y adaptado al paciente, y que debemos ir adaptando los tratamientos al estadio, a la etapa en que cada paciente se encuentra. Y desde ya que el cumplimiento y la responsabilidad de los pacientes en esto sí es sumamente importante. Bueno, le dejo el lugar a la doctora, que les va a hablar un poquito de las imágenes cerebrales. Toda esta muy buena introducción de la doctora, en el sentido de que para muchos las drogas no hacen nada. Son manejables, la marihuana es manejable, yo la manejo, el alcohol lo manejo, la cocaína, todo es manejable. Sí, lo maneja la droga, no lo maneja uno, pero se puede manejar. Esto nada más es una foto, lamentablemente, son cosas, sobre todo esta y esta de aquí abajo, tienen que ver mucho con la condición social de muchos lugares de la Argentina, y es algo que uno ya ha empezado a ver en plazas y parques y estaciones de tren y terminales de ómnibus, que son los chiquitos con pegamento o con taco. La del medio es la foto del alcohol, la adicción socialmente aceptada, y bueno, puede dar una cara de felicidad muy poco tiempo para convertirse después en una cara de bastante tristeza. Las famosas líneas de cocaína y todos los psicofármacos disponibles. El doctor Chalina, por muchos de ustedes conocido, habla de las adicciones recetadas, ¿no? Recetadas por un médico o autorrecetadas por el amigo de turno, que funciona fantásticamente bien. Esta es la hoja lamentable de la planta que nos provee la marihuana, y este agujero, que lo puse a propósito, es el agujero del tabique nasal, que ha tenido páginas y páginas de diarios y revistas. En realidad está demostrando uno de los efectos de la cocaína, es la vasoconstricción. Ahora vamos a seguir hacia adelante viendo qué es lo que sucede. Normalmente nuestro cerebro toma de la sangre un alimento muy importante, es la glucosa endógena, junto con el oxígeno que la sangre transporta. Son los mejores proveedores de la energía necesaria para que nuestras neuronas funcionen. Para que esto suceda, todo el árbol vascular, todos los vasos que llegan al cerebro tienen que estar indemnes, y también tiene que estar indemne la neurona, porque si no, no lo pueden tomar. Esto que ustedes ven aquí es un estudio en este caso de perfusión sanguínea cerebral, en la cual estos tonos que parecen... ¿Se ve el puntero ahí?
todo lo que está en tonos rosas, rojos, amarillos, representa la corteza cerebral. La corteza cerebral está formada por los cuerpos de las neuronas. Es eso lo que estamos acostumbrados a escuchar, la sustancia gris, la famosa materia gris. Bueno, normalmente esa materia gris se distribuye en toda la corteza de una manera bastante uniforme, bastante homogénea. Esto es un cerebro normal. Cuando se consume alguno de los psicofármacos o marihuana o cocaína, se desencadenan una serie de eventos fisiopatológicos que terminan con un daño en muchas de las estructuras del organismo. El cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado, pero hoy nos vamos a referir fundamentalmente al cerebro. Si yo consumo, lo primero que tenemos es ese estado de luna de miel que hablaba la doctora, el paciente está eufórico, vasodilatado, la sangre fluye, está todo bárbaro. Eso dura poco, es cortito. A partir de un momento, esa gran euforia, esa gran vasodilatación empieza a autolimitarse y los vasos empiezan a estrecharse. Hay cada vez menos irrigación, hay cada vez menos aporte de los nutrientes necesarios para que las neuronas funcionen. Eso hace que en el cerebro aumenta la concentración de un elemento que desde el punto de vista de la neurona es tóxico, es el aumento de la presión de dióxido de carbono. Es tóxico, es algo que nosotros producimos habitualmente en nuestra respiración y lo eliminamos. No lo incorporamos, lo tratamos de eliminar. Cuando esto aumenta, empieza a haber una cascada, se desencadena una cascada de liberación de sustancias químicas, asociado también a el agotamiento de los neurotransmisores, tal cual decía la doctora, y el cerebro en ese sentido es como que pierde contexto. Comienzan a producirse una serie de eventos no fisiológicos que terminan con un daño, una disminución de la sangre a nivel de la corteza cerebral. Las neuronas tienen menos glucosa, tienen menos oxígeno para funcionar y eso se va autorrepitiendo con cada una de las veces que el paciente consuma. Yo les mostré antes un cerebro muy homogéneo, muy lisito, digamos. Este es un cerebro de un adicto en el cual toda esa homogeneidad se perdió. Voy a poner la siguiente porque está una abajo de la otra. La de arriba es el cerebro normal, homogéneo, y la de abajo es un cerebro patológico, un cerebro que tiene múltiples áreas donde la perfusión está disminuida. Ahí le llena menos sangre y la neurona no consume lo que debe consumir. Si esto persiste en el tiempo, la neurona comienza a morirse. ¿Por qué? Porque la neurona necesita sangre que transporta glucosa y oxígeno para poder nutrirse. Si nosotros vemos un cerebro de un adicto, como es este, las dos imágenes que vienen son de pacientes jóvenes. A propósito, si alguien me muestra este estudio sin decirme qué es, cuáles son los antecedentes del paciente, yo puedo decir, y no me equivoco, si digo este paciente tiene una demencia vascular isquémica, como puede tener una persona de 60 años, hipertenso, o este paciente es un paciente de 20 años. O sea, no es eso. Y lo que me mala que no es eso es que la estructura de ese cerebro está conservada. La resonancia no muestra un daño significativo desde el punto de vista morfológico, pero sí desde el punto de vista funcional esta corteza está muy, muy alterada. Es un cerebro que parece, yo digo que parece un queso Gruyère, comienza a agujerearse. Para que no se olviden, yo también uso esto bastante frecuentemente, el mismo agujero que produce el tabique nasal lo produce a nivel de la corteza, que representa en realidad las neuronas que se murieron.
Este es otro cerebro de otro paciente joven que también, en vez de seguir toda la línea ininterrumpidamente, como se ve en un cerebro normal, vemos zonas que directamente, prácticamente no tienen perfusión. Y las zonas en las cuales se ve este daño están vinculadas con los síntomas que expresa el paciente, desde el punto de vista psiquiátrico fundamentalmente. Tiene mucho compromiso a nivel frontal, son pacientes agresivos, muchos de ellos, porque están como, de alguna manera, desinhibidos, porque han perdido parte de lo que nos diferencia a nosotros como seres humanos, que es la corteza frontal. Nosotros hicimos en Fleni hace unos años un trabajo sobre adicciones que queríamos saber nuestra población cómo se comportaba. La población que viene a Fleni no es la población que se va a ver en un hospital general o en un hospital de una provincia o en una ciudad del interior. Es una población, podríamos decir, es de clase media alta, un segmento ABC1, digamos, ¿sí? Que le gusta tanto a los marketineros, ¿no? Bueno, la media de nuestra muestra estaba en 30 años, la edad mínima de nuestros pacientes fue 14 años y la máxima 66, y la mayoría fueron varones. Y quizá esta sea la mejor diapositiva de todos, porque nos sirvió a nosotros para darnos cuenta que nosotros no teníamos monoadictos, o sea, no teníamos marihuaneros puros, cocainómanos puros, alcohólicos puros, no. Miren el combo, tenemos cocaína, marihuana y alcohol, es la combinación, digamos, preferida de esta torta, este segmento, esta porción roja, es la más importante, es la combinación de esos consumidores. Y la otra es interesante de observar, es cocaína y alcohol. Ustedes saben que está muy asociada la cocaína y el alcohol, ¿sí? El cocainómano toma alcohol para mejorar la sintomatología, digamos. Y quizá lo más interesante de esta torta es este segmento celeste, que era benzodiazepinas y alcohol. No es marihuana, no es cocaína, no es pasta base, no es nada. Benzodiazepinas. Las benzodiazepinas generalmente van recetadas, pues se venden como recetas, y si uno no se la recetaron, seguramente va a tener algún conocido que si uno le dice estoy nervioso y dice tomate esto que te va a hacer bien, o si no podés dormir, tomate esto que vas a poder dormir, y el alcohol muchas veces va asociado a eso. Así que ustedes ven que es también preocupante esto, porque digamos, se ocupa de un segmento etario diferente a los marihuaneros, que está más ligado a la juventud, a la adolescencia. La benzodiazepina y alcohol está más ligado a la mediana edad. Y lo más llamativo es la diferencia de la concentración de lo que nosotros le inyectamos. En este caso está fundamentalmente dado en toda la corteza, entre la concentración en un cerebro normal, vemos que está cerca del 85%, y en este caso, en pacientes que tomaban benzodiazepinas y alcohol, está en un 75%. O sea, hay un deterioro numérico de la actividad metabólica a nivel de la corteza cerebral medible. No es un invento, es medible. Acá tenemos otro grupo, esto es cocaína, marihuana y alcohol, y muestra claramente, fundamentalmente las regiones comprometidas son las frontales, lo que hablábamos antes, y la región de los núcleos donde se almacena, se produce mucha dopamina, que es un elemento indispensable para producir toda la cascada que se desarrolla después del consumo.
Y esta es la de benzodiazepina-cialol, que es llamativo porque nadie diría que alguien es adicto por esto, ¿no? Pero a nivel frontal, ustedes miren la diferencia entre el grupo control normal, es el colorado, el de benzodiazepina-cialol, y el control normal. Es estadísticamente significativo. Una adicción, digamos, encubierta, porque es algo bastante frecuente. Con los años han aparecido nuevas técnicas de imágenes. Una de ellas es la resonancia magnética, en la cual se puede medir cómo está constituido el tejido, ¿sí?, del cerebro. Y eso se llama espectroscopía. La espectroscopía nos sirve para saber, con estos picos, qué concentración de E-metabolito, de sustancia encontramos en el cerebro. Y hay una, es esta, el N-acetilaspartato, no se acuerdan el nombre, pero solamente me interesa que recuerden que esto representa la concentración de neuronas que hay en el tejido. Cuando este pico de N-acetilaspartato baja, quiere decir que hay menos neuronas. Eso quiere decir que se murieron las neuronas. Y como ustedes ven acá, tanto la metanfetamina, la cocaína, los opiáceos, la marihuana, el alcohol, la nicotina, el tolueno, todo hace que la concentración de neuronas disminuya. O sea, ya no es un invento de que hace algo, hace, y se puede medir y se puede ver. Hasta diría que muchas veces se han usado estos hallazgos terapéuticamente, porque si uno le muestra al paciente que tiene agujeros en la cabeza, es bastante impactante. La idea era esto, mostrarles que todo esto, hay mucho escrito y la doctora estuvo muy clara en su presentación, también puede ser objetivable, digamos, con el diagnóstico por imágenes. Así que bueno, muchas gracias. La diapositiva de la intoxicación crónica por marihuana. Sí. Que la pasaste directamente a la cocaína. Sí. Los cambios que produce, el más importante es un síndrome que se llama amotivacional, en donde el paciente va perdiendo el interés por las cosas. Es como que el mundo se convierte en un tono gris, ¿sí? Y nada le genera como la necesidad de ir a jugar al fútbol, la necesidad de ir a estudiar o de tener un logro personal. Eso es lo principal que se va viendo en un usuario y que es también lo más difícil de tratar, ¿no? Porque cae todo en el mundo de esa persona y lo que persiste es el consumo de marihuana. Entonces, que ellos comprendan eso es una de las principales cuestiones, que es retirar la marihuana como para poder recuperar el estado anímico y después, sí, las actividades de la vida diaria. Ese es el principal. Después produce otras alteraciones, todo lo que tiene que ver, igual que el tabaco, ¿no?, que muchas veces está en discusión, si también produce cáncer o alteraciones en la vía respiratoria, o sea, lo mismo, sí, en general aumentado, que serían otra de las complicaciones crónicas también relacionadas, o sea, todo lo que sean bronquitis, los problemas respiratorios. Ahora, ¿por qué uno lo escucha en televisión? A veces hay gente que no sé, a veces tendrían que ir a preguntarlo, supongo, que dice que la marihuana es preferible al cigarrillo, que no hace tanto daño como el cigarrillo y lo toman como si fuera... Sí, estos conceptos de comparar y ver qué es mejor o qué es peor es muy difícil porque todos son tóxicos y para la persona, digamos, que va a generar ese impacto es lo mismo. Lo que pasa es que a veces se compite, ¿sí?, con qué es mejor y qué es peor. Pero está mal planteada la pregunta, o sea, mal planteada la explicación. Claro, no produce tanto daño. El tema es que produce daño. Claro. O sea, lo que uno tendría que pensar es que no debía producir, uno no tendría que consumir nada que produzca daño. Pero no que produzca menos daño. Por televisión es como que se le está dando un mensaje como que está buenísima la marihuana y no sé, no hay otras voces
o no sale nadie a refutar eso. En general lo que sale es la propia realidad. Refutar Sí, eso. pero no lo saben, es No, un chiste, sí. hasta lo hacen Sí. como chiste, eso es Sí, lo lo que que... pasa es que la primera etapa, que es la luna de miel, es la que a veces confunde, Sí. en donde todavía no apareció impacto, ¿no? Entonces pareciera que no pasa nada, pero tarde o temprano sí, y de hecho hoy ya los chicos, bueno, hace ya varios años que ya le tienen un poquito más de miedo a la cocaína, ¿no? Y ahora ya también hay algunos otros que ya empiezan a ver el impacto de la marihuana mucho más tempranamente. Y el Entonces, otro tema es el éxtasis. Sí. Es algo, es muy barato y de muy fácil acceso. Y sumamente dañino, porque es una droga de síntesis que se venden agua en los lugares, en los boliches, porque el negocio está en el agua y no en el éxtasis. Y el daño es muy importante. Nosotros tuvimos dos brotes, dos pseudobrotes esquizofrénicos en dos chicos que habían consumido éxtasis en una muy buena, no sé, ¿cómo se dice? Muy viejo, eso no existe más. Bueno, en una buena, en un buen boliche de Buenos Aires. Así, el éxtasis hoy es muy fácil acceso y es muy dañino. Las drogas de síntesis todas son muy dañinas. Señora, yo creo que hay ignorancia. La gente que habla así no sabe. Y estas charlas están destinadas a lo que es la educación o la psicoeducación cuando damos estrategias. Y esto, las veces que, yo hace 10 años que estoy en estas 40 charlas por año, las veces que hay, a veces, las que había, ahora un poco más, 10 personas, feo. Es enorme la cantidad que está lleno. Y bueno, pero es así, la educación es un problema general en el país, no sé, en otros países menos, ¿no? Pero quiero decir, no podría haber un contrapunto, ustedes no hacen, no sé, para que también esté la palabra de ustedes, eso es. Y acá está. Hay palabras. Lo que pasa es que espacio. las palabras negativas están vistas de alguna manera como retrógradas. Sí, represivas. Exactamente. Prohibicionistas. O sea, el tema de la legalización, la no legalización. También es un negocio. Es un Es negocio. que hay intereses Y la políticos, banalización económicos, del ¿no? tema. Es un tema que ya. Pero como que va un poco de las manos Sí, también. de ¿no? todas maneras se va Absolutamente. depurando solo eso. Fíjense en los artistas que ya llevan 30 años de músicos, donde uno puede ir viendo que va habiendo un deterioro en la voz, en la forma de cantar. Sí. Entonces, eso es lo mejor que tenemos. Que son artistas que actualmente defienden la marihuana o cualquier otro tipo de drogas o tema de libertad, de derecho, de lo que sea. Y sin embargo, uno a medida que va viendo el paso del tiempo, ve cómo se va deteriorando. Ya no es lo mismo que al principio. ¿Y Cerati? Será Charly García, No, Charly García todavía camina allá. Fito Páez. Pero creo que además, perdón, que hay como un estigma. Si realmente se sabe la verdad a nivel de cuerpos médicos, de congreso, de familias, es impresionante de la manera que está metido todo. Todo. El El impacto. poder de los Pero narcotraficantes. La marihuana es un tema social. Hay Claro. reuniones en las cuales la marihuana circula Sí. sin ningún problema. Totalmente. Un porrito. Y hay intereses políticos, económicos. Cosa La verdad. insólita, pero es la realidad. Yo tuve la experiencia bastante negativa de tener un médico en mi casa por un tema mío y justo le pregunté sobre la marihuana y estaba mi hijo mayor escuchando y comentó que si es en pequeñas dosis es inocuo. Sí, sí, sí. Es un médico de mucha confianza. Antes, ahora ya Es no. que él fuma poquito. Digamos, ¿cuál es la? Hay una dosis. El problema son los muchos poquitos. No, Claro. porque es tóxico. O sea, lo que significa tóxico es que nuestro organismo no tiene ¿sí? lo necesario para metabolizar. Por eso el alcohol es un tóxico en donde en una determinada dosis le doy un tiempo ¿sí? a mi cuerpo para que intente metabolizarlo, pero igual tiene repercusiones y por eso cambia las conductas, ¿no? Entonces, ese cambio de conducta que uno ve, esa es la toxicidad, que es que mi cuerpo no puede procesar lo que está recibiendo, por eso yo sí puedo comer lechuga y no potus.
¿sí? Porque esa es la diferencia en la cual, bueno, ¿por qué sí comemos No, lechuga y no potus? Tiene Y pueblo esto es lo diferente. mismo, ¿no? O sea, ¿qué puedo sí yo metabolizar y qué no? Y de hecho, los tóxicos en las plantas tienen un porqué, o sea, no para que nosotros las consumamos, sino, por ejemplo, es uno de los mecanismos de defensa que tienen las plantitas frente a los herbívoros. Cuando el herbívoro va y quiere comerse la plantita, se sienten mal, paran, y por eso cada planta tiene su nivel de toxicidad distinto como mecanismo de protección, ¿sí? Como el erizo de mar, ¿sí? Con pupúas, etcétera. Entonces hay que comprender eso, ¿no? ¿Qué es eso que las plantas tienen? ¿Sí? ¿Y para qué están? ¿Y por qué no debo yo ingerirlas? Entonces en la comprensión de eso creo que es lo crucial para diferenciar la lechuga del potus de la marihuana, ¿no? Y son tres cosas que deben ser distintas, ¿sí? Y no hay que probar, o sea, ya está totalmente estudiado, ¿no? Porque muchas veces se utiliza esto de, bueno, vamos a ver de qué se trata. En realidad yo ya sé, ¿sí? Desde muy chiquita, que el potus no se come, ¿no? Y que sí es un lindo adorno. Entonces, diferenciar esto Sí, y el otro tema es de la el porqué. infancia. El tema permanente de probar, o sea, digamos, el nivel del mensaje es: si no tenés o no probás, sos tonto o estás frustrado, sos un tontito, Y hay porque algo- no te liberaste. y hay algo- ¿Cómo? Pero no, si Pero no no te te hagas nada, yo la no. libero. O sea, yo no logré en ninguno de los pacientes que hemos hecho que diga la verdad. Sí, la mentira es para seguir No validando dice, el acto. claro, ¿cuándo fue la última vez que consumió? No, hace... Esto me lo dijo un paciente que tenía polvo blanco en la narina. ¿Cuándo fue la última vez que consumió? No, hace como 10 días que no consumo. Yo sé, ahora el interrogatorio. O sea, hace un ratito consumió, bueno, sí, un poquito. Acostado, venimos, mienten, necesitan mentir, porque en el fondo saben que no la pueden manejar, esa es la realidad, Un ¿no? dato muy interesante es en las veterinarias que llegan animalitos intoxicados, ¿no? Entonces, que al principio aparecían que tenían enfermedades cerebrales graves y en realidad uno en el interrogatorio estuvieron en ámbitos, porque están los fumadores pasivos, ¿sí? Que antes era el tabaco, que nos llevó, no sé, 15, 20 años enterarnos que el humo ese era más que humo. Entonces esto mismo pasa con la marihuana. Entonces en un lugar, ¿sí? En donde hay un bebé o en donde hay un perrito, etcétera, el perrito también está consumiendo y se ven los trastornos motores. Creo que hay varios videos en internet de este tema en donde se ve el impacto, ¿sí? Yo creo que eso ya hoy en día seguirlo discutiendo es como complejo porque sobran, digamos, las explicaciones. El tema es que no es un juego, ¿sí? Esos trastornos motores, porque a veces traen risa, ¿no? Como en su momento con el consumo de alcohol, ¿no? Las dificultades motoras, y no es gracioso porque lo que está hablando es de impacto cerebral y de mi cerebro, ¿no? Que eso es lo que tiene mucho que ver con el cuidado del Estado hacia nosotros, ¿sí? Y de nosotros hacia nosotros mismos. En la primera diapositiva yo mostré a uno con pegamento y otro con pasto. El tolueno del pegamento y el pasto actúan directamente, matan la neurona directamente. No hay... Y un poco tiempo. Es directo, es tóxico directo. Si ustedes alguna vez intentaron escuchar a alguien hablar de los que consumen pegamento o pasto, tienen prácticamente un lenguaje gutural. Sí. No pueden hablar porque ya no tienen, o sea, van perdiendo funcionalidad. Va a haber hay una población que no puede hacer ni trabajos de fuerza ni trabajo intelectual, ninguna de las dos cosas. Y bueno, eso es lo que nos está pasando. O sea, esta gente que pega un tiro por nada, Todos los trastornos de tiene que ver con esta pérdida absoluta del juzgamiento moral, ¿no? Que nos lo da esto, y se pierde con la muerte neuronal frontal, ¿no? Pero el juzgamiento moral justamente está en esa zona. Son neuronas que no se recuperan. No está más, se fue. Con la marihuana también sucede. A largo plazo, sí. A largo plazo. Sí, esto del poquito, el mucho, que quedé pensando en ese concepto, ¿no? Muchos poquitos son un problema. El poquito, ¿no? Por ejemplo, si la persona es un anestesiólogo, ¿no? Si es un colectivero, ese poquito y mucho, ¿no? ¿Cómo lo valoramos y con respecto a qué?
Sí, muchos dicen es una plantita, no lo vas a sacar. Exacto, igual que el potus, ¿sí? Pero para arreglo floral. Eso sería, digamos, lo que habría que lograr diferenciar. ¿Sí? Son las tres verdes. ¿Y el tiempo residual que queda de marihuana en el organismo general, para eliminar, que es 40 días, 30 no, días? en general, si el consumo es esporádico, son 10 a 15 días porque se deposita en grasa. Entonces sigue metabolizándose y liberándose. Si, por ejemplo... Sí, pero si es sedentario la persona va a tener más tiempo de eliminación. Sí, está la variabilidad individual, pero en general, sí, ese es el promedio. Y si es un usuario diario, el efecto de acumulación puede estar 40 días. ¿Y esporádico a cuánto te refieres? Es variable, pero en sí, como se deposita en grasa, si durante 10 días la grasa la acumuló, y si por ejemplo yo ese día como poca comida, la grasa se va a metabolizar y liberar y se libera el tóxico.